Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema internacional que ha sacudido al continente, las elecciones primarias en la Argentina han arrojado un resultado que no alcanzaron a anunciar las encuestas. Si bien todas, en promedio, hablaban de una distancia entre 3, 4, 5 y hasta 6 puntos, ninguna tenía por delante a el candidato que resultó ser el más votado. A pesar de ser unas primarias que iban a elegir los candidatos por los diferentes sectores que iban a representar a los grupos y actores políticos más importantes de la Argentina, el candidato Javier Milei fue ampliamente votado. El triunfo de la derecha en la Argentina parece explicar ese efecto pendular tan característico en nuestro continente. Los problemas de la región, cada que termina un periodo presidencial, se acentúan y con contadas excepciones, las mayorías terminan votando en contra del partido o de la organización electoral que ejerce el poder. No eligen sucesores, no hay una continuidad en las políticas públicas y siempre la política en América Latina vive fluctuando en un péndulo hacia la izquierda y hacia la derecha. Si le toca gobernar a la izquierda y no cumple la oferta electoral o satisface los intereses, las aspiraciones, los deseos de las mayorías, terminan votando por la derecha, y cuando gobierna la derecha ocurre exactamente lo contrario. La gente vota por la izquierda. Lo cierto es que en la Argentina Javier Milei ha provocado un terremoto político. Javier Milei entonces se constituye en la figura estelar de este ejercicio democrático. Veremos si tiene la estamina, la resistencia para mantener ese primer lugar en la intención de voto y, ¿por qué no?, ampliarla mucho más y llegar a ser el presidente de Argentina. Para analizar las causas, los efectos y la proyección que tiene Javier Milei del grupo libertario, tenemos hoy un panel de lujo, característico ya del termómetro todos los miércoles. Desde Rostock, en Alemania, se encuentra con nosotros Miguel Ángel Latouche. El doctor Miguel Ángel Latouche es internacionalista, profesor invitado de la Universidad de Rostock en Alemania, columnista, escritor, investigador, doctor en ciencias políticas con estudios postdoctorales en diferentes áreas del conocimiento. Doctor Miguel Ángel Latouche, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido nuevamente al Termómetro. Al contrario, muchas gracias por la invitación recurrente, gran saludo a la audiencia y gran saludo a los contertulios. De igual modo, en Caracas, Venezuela, está con nosotros Jennifer Barreto Leiva. La doctora Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, columnista, directora de la plataforma digital Política en Faldas y habitual panelista los miércoles en el Termómetro. Doctora Jennifer Barreto Leiva, bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Un gusto y un honor estar acá en nuestra cita semanal, como siempre, conversando sobre estos temas de política internacional con altura y con panelistas a nivel de lo que se requiere para esta conversación. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva.
Se encuentra con nosotros el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político internacional, asesor en economía digital, blockchain y el mundo cripto, y es el director para América Latina de la plataforma digital Demos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros y se anticipó usted al resultado de la Argentina, ¿no? Sí, a veces simplemente hay que mirar sin dejarse influenciar, ¿no? Bueno, con objetividad se puede ver en realidad lo que es obvio, ¿no? Es decir, que el rey está desnudo, que solo sea uno, mientras todos los demás dicen que están vestidos. Pero bueno, gracias y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Miguel Ángel, este es un tema que está dando mucha tela para cortar. Desde Alemania, cómo los medios han visto el triunfo de lo que llaman derecha y algunos titulan ultraderecha, libertarios. Pareciera que están tratando de etiquetar, encasillar o definir la figura de Milei, que además Javier Milei es un personaje con unas particularidades y una forma de hacer política, para algunos antisistema, para otros antiestablecimiento. ¿Cómo se ve desde Alemania y cuál es su perspectiva de lo que está pasando en la Argentina, específicamente con Javier Milei? Sí, yo creo que en los medios en general, no solamente en Europa, sino incluso en los medios latinoamericanos, hubo cierta sorpresa. Se ha llamado a Milei, o se ha caracterizado a Milei como un fenómeno electoral. Yo creo que no necesariamente podemos llamarlo así. Esto es evidente que luego de 20 años de peronismo y sobre todo de kirchnerismo, el partido de izquierda que ha gobernado Argentina durante este periodo está agotado. No ha tenido un buen resultado en términos de políticas públicas. Es evidente que la economía argentina se encuentra actualmente en crisis y es evidente que hay una situación social incómoda, digamos, que no ha dado respuesta a la promesa electoral que se había hecho en algún momento. Hay una diferencia sustantiva, en efecto, entre el discurso y los hechos. Y en el caso del kirchnerismo, aun cuando en el discurso se habla de un compromiso social, se habla de una intencionalidad de protección de las clases menos pudientes, etcétera, el resultado electoral, de las políticas públicas del gobierno no parecen ir dirigidas en ese sentido. Milei recogió mucho del voto castigo y creo que lo favoreció mucho, además, la abstención. Hay un porcentaje de la población argentina que está agotada, que considera que el sistema político no funciona bien, que considera que los partidos políticos no lo representan. Pero además creo, Milei tuvo la virtud de conectar con los jóvenes, de movilizar. Creo que esta elección fue muy importante porque puso de manifiesto que la maquinaria electoral no es suficiente para ganar elecciones. Cuando un mensaje cala en la población, la gente se moviliza, como efectivamente sucedió en este caso. A mí no me queda claro si ese 30% es el techo de Milei o es el piso de Milei. La campaña electoral que viene nos lo dirá. Es evidente que hay un proceso de polarización en Argentina y es evidente que, en efecto, el kirchnerismo en particular tuvo un muy mal resultado, bastante inesperado en este caso. A mí me llama mucho la atención que las encuestas no logran recoger, esto es un fenómeno que pasa no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Las encuestas no logran recoger la fotografía final, las encuestas no logran decirnos cuáles son realmente las tendencias, ¿no? Hay un voto oculto quizás, hay una población a la que no se llega, que no manifiesta efectivamente su preferencia electoral, y esto es interesante desde el punto de vista del proceso político mismo, ¿no? Milei habló de un fraude
me parece exagerado de su parte. Se habla muy fácilmente últimamente, por cierto, de fraudes electorales. Yo creo que es muy inconveniente. Los fraudes electorales hay que probarlos y ese no pareciera ser el caso en este momento, ¿no? Decía que si no hubiera habido fraude hubiera tenido 35-36%. Yo creo que es parte de la estrategia electoral. Milei es un tipo polémico, tiene propuestas muy polémicas y de difícil materialización también, ¿no? Yo voy a dejarlo acá en este momento para seguir el análisis con los compañeros, ¿no? Bien, bajo este contexto celebramos que desde Madrid, en España, se incorpora a esta conversación en el termómetro la doctora Isabel Valero Navarro. Isabel Valero Navarro es politóloga, analista política internacional, frecuente opinadora en los medios de comunicación más importantes de la península ibérica y en América Latina, también en plataformas digitales. Es la responsable de la plataforma digital Demos, entre otras actividades que desempeña. Doctora Isabel Valero Navarro, bienvenida al termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros y entramos en materia. ¿Cómo se ve desde Madrid el triunfo de Javier Milei? Bueno, primero buenas noches y encantada por estar aquí, por la invitación, pero depende de a quién se lo preguntes. Claro, en España, si se lo preguntas a la mitad de España progre, pues está muy disgustada, y si se lo preguntas a la otra mitad de España de centro derecha, por decir de alguna manera, pues está muy contenta, aunque el PP creo que no se ha pronunciado, ha sido, creo, no estoy segura, creo que seguro sí ha sido Vox el que se ha felicitado y el que ha felicitado a Milei por esa victoria. Ya sabemos que el PP es más socialdemócrata que otra cosa, entonces como que estos nuevos líderes tampoco le hacen mucha gracia. Pero bueno, aquí se está viendo con expectación, sobre todo por haber ese 22 de octubre, que son las elecciones presidenciales, a ver qué pasa, porque todos sabemos, independientemente de que te guste o no el candidato, cuando hay un candidato que gira más a la derecha, las dificultades que tiene. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Ecuador con un triste desenlace, y veremos qué le depara a Javier Milei hasta el 22 de octubre. ¿Qué le depara a Javier Milei hasta el 22 de octubre? Parece ser la pregunta del millón. Doctora Jennifer Barreto Leiva, en un país como Venezuela, en el que la izquierda ya se aproxima a casi 24 años en el poder y un poco más, ¿cómo ha impactado esta noticia en un aliado tan importante como es Argentina y específicamente el kirchnerismo? Acá todavía se sigue celebrando el triunfo de Milei. Milei representa esperanza, Milei representa posibilidades, representa futuro, cosa que desde hace mucho tiempo no se hablaba, no se involucraba en la conversación. Venezuela, cada vez que hay un triunfo de la libertad, celebra porque de alguna forma nos sentimos tranquilos, y esa esperanza que cada día es menor y que guardamos retoma vida de alguna forma. Acá me gustó mucho que hubo un debate ideológico, cosa que no ocurría hace algunos años atrás. Ha habido mucho debate entre liberales, entre libertarios y entre conservadores, por todas las diferencias ideológicas que hay. Me gusta porque el tema pedagógico para mí es súper importante, y además que es necesario que ocurra en la región. El resultado de este triunfo de Milei es mucho más importante de lo que muchos creen, porque Milei desafió, además del status quo de la mafia kirchnerista, desafió todo lo que representa el trabajo de la prensa local, que es realmente vergonzoso. Ya lo han comparado con Hitler.
se han atrevido a ese punto. Ha desafiado muchísimas cosas. Su campaña tuvo algo interesante y es que fue solamente con el uso de las redes sociales. Vino a incorporar este elemento y capitalizó además el descontento y supo atrapar a esa juventud que no conoce otra cosa más allá de lo que ha sido las administraciones Kirchner y que por sus padres, por sus predecesores familiares, entienden de que se puede ver la vida desde otro punto de vista. Nosotros celebramos y estamos muy contentos y además es interesante que las elecciones de Argentina, donde todo el mundo está esperando que gane Milei, será el mismo día que ocurran las primarias acá en Venezuela. Estoy absolutamente segura que las elecciones de Argentina son las que van a acaparar la conversación acá en Venezuela, puesto que aquí estamos claros que se vota más no se elige y son unas elecciones a las cuales ya la gente ha dicho que prácticamente no va a participar. Aquí hay mucha alegría y mucha expectativa para el día 22 de octubre, pero por Argentina que definitivamente entra con grandes aires de cambio. Aires de cambio, nos está diciendo la doctora Jennifer Barreto Leiva, se respiran en la Argentina. Lo cierto es que un discurso como este provoca amores y odios. Es además un personaje muy particular. La mayoría de los electores en nuestro continente no conocen la ideología libertaria. Cuando uno conversa en la calle en cualquier lugar de América Latina y dice que hay un candidato libertario que está liderando la intención de voto en este momento en la Argentina, la primera pregunta es, ¿qué es ser un libertario? ¿Es una forma de liberalismo avanzada? ¿Es un neoliberal? Esto lo vamos a estar analizando más adelante, pero doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cómo podemos entender lo que está pasando en la Argentina y por qué, Vicente, el señor Javier Milei está de primero hoy en la intención de voto? Muy bien, y como tú mismo decías, ¿por qué pudimos acertar, ¿no? Yo pude acertar hace una semana el resultado. Es decir, ¿por qué cualquiera que en realidad pudiera ver por objetividad lo que está pasando hubiese acertado? Porque en realidad lo que se vive en Argentina es un régimen, es el régimen más singular y extraño de todo Occidente, es una singularidad completa, es una partidocracia llevada al extremo y además con algunas singularidades porque es encima en una apariencia de república federal, que además, lógicamente, está adulterada con esa partidocracia proporcional en el legislativo, pero tiene esa disfunción en la presidencial, que además se institucionalizó algo único en la historia, que se institucionalizó, igual que en México en un momento se institucionalizó la revolución, Partido de Revolución Institucional, en la Argentina se institucionalizó el populismo. Por eso es curioso cómo en la mass media general, ya sea porque no entiende o ya sea porque realmente trata de distorsionar la realidad, hablan del populismo de Milei, cuando yo decía de ciencia, nuestra ciencia política, es el único que no es populista. O sea, el único no populista de Argentina se llama Javier Milei. El único que tiene un criterio lógico, con una ideología determinada, que acepta la realidad de las leyes físicas, ¿no?, del planeta Tierra, es Javier Milei, en un país en la que abandonó toda lógica racional. Yo sé que esto es complicado explicarlo para gente que no es de Argentina, ¿no? Pero para que incluso Venezuela o Cuba, los problemas que pueda tener o desarrollar, tienen una lógica terrestre. Tienen una lógica, se comportan con una lógica, en este caso una dictadura socialista o un desarrollo X. Lo que pasa en Argentina no. O sea, lo que pasa en Argentina está fuera. Es un país completamente que se entregó a un relato de realidad paralela institucionalizado, a un populismo institucionalizado primero con el peronismo clásico, de ahí evolucionó a un peronismo de extrema izquierda progresista extraño,
pero que a su vez fue respondido con una irracionalidad de una oposición totalmente mezclado. O sea, eran dos grupos en las que la oposición supuesta, los amarillos, los de Macri, el Cambio, está un partido de la Internacional Socialista, que en Europa estaría en el Partido Socialista, que es la UCR, y está un supuesto centro-derecha en la oposición. Y el Juntos, y el lado peronista, kirchnerista, hay desde la centro-derecha supuesto federal de Massa hasta la extrema izquierda de Grabois, extrema izquierda marxista. Es una locura completa, es una irracionalidad completa, es el extremo hasta donde la desavenencia entre la realidad, el artificio de un estado de partidos llevado al extremo, se aleja tanto de la realidad que crea una propia realidad que no se corresponde con las leyes físicas del planeta. Llega un momento en el que eso es inviable. En realidad llevaba ya varios años inviable. Estamos hablando de un país en el que solo hay 6 millones de personas dadas de alta en A, de 40 millones, en las que 8 millones tienen que trabajar en B, de las que hay 4 millones más que en España, siendo 3 veces menos su economía, su PIB. Es una locura detrás de otra. Es un país en el que 4 años de supuesta racionalidad de Macri, alejado del kirchnerismo, con el gradualismo, no se atrevieron a acatar lo que eran los 20 millones de planes, todo lo que es el estado asistencial llevado al extremo. Hay territorios en los que el 60-70% de la población, como la Alemania democrática, entre comillas, la Alemania comunista del Pacto de Varsovia, casi por ley hay que estar en puestos de trabajo, es todo dinero público, es extremo, ¿no? Entonces hay un momento en el que una persona dice que el rey está desnudo. Oye, que esto no funciona en ninguna parte, esto no atiende a eso. ¿Y quién es él? Pues Javier Milei, que más allá de su imagen, que él un poco disruptiva para llamar la atención, repito, en un régimen con una hegemonía cultural, política extremadamente alejada de la realidad empírica, en la que tuvo que hacer un casi show de su propia imagen, pero en realidad ¿quién es? Pues primero es un gigante intelectual, es un gigante académico, más de 50 publicaciones científicas demostradas, es además es un economista matemático, algo realmente raro, realmente que sabe de lo que sabe hablar. Es un señor que además ha llevado a la práctica más de una década al frente como economista jefe del Grupo América de Urnequian, el cuarto del país. Realmente es una persona brillante, tanto en la teoría, es profesor universitario brillante, repito, en 1000 publicaciones, las universidades estadounidenses, europeas, aquí, es decir, etc. En un momento dado se lanza la batalla cultural, desde esa posición liberal, anarquista capitalista, porque obviamente es lo más instructivo en un ámbito, en un régimen, porque aquello es un régimen totalmente socialdemócrata, extraño, populista, estatalista. Entonces, en medio de eso, en medio de esa vorágine, realmente desde el año 21 se atrevió a ir a las legislativas, hizo un buen papel y a partir de ahí ha ido enseñando el espejo de la realidad. Una realidad de un país en la que hay 6, 7, 8% de inflación al mes. Hay una inflación interanual de más del 100%. Estamos hablando de una moneda que destruye a la gente, la destruye. Su moneda no existe, no puede ahorrar, no puede hacer nada. De hecho, como he dicho, hay mucha más gente en B, en la economía en negro, que en la economía en blanco. Y realmente lo que ha pasado es la lógica. En un momento dado está aguantando. Es verdad que hay demográficamente hay una gran cantidad de jóvenes. En los menores de 40 años, como dije, los menores de 40 años, el 60% vota Milei. Los menores de 40 años, el 60% vota Milei. Y más del 50% de todas las personas productivas que trabajan o viven del Estado vota Milei. Y está dispuesta a un cambio que el supuesto centro-derecha, que no lo es, porque, repito, la oposición oficial, el que hace el papel de oposición en ese sistema partidocrático, que es el grupo de Cambiemos,
que repito, hay tanto socialistas como supuestos centro-derecha, realmente suena viejo y que realmente no ponen una solución más que las de siempre, pues ver el diálogo, tal, y se enfrenta a un supuesto peronismo kirchnerista que si fuese otros quien gobernaban estarían ya saltando con piedras pues todas las instituciones, porque está en una situación extrema de caída libre de la economía y de destrucción de la sociedad productiva. Entonces, en este cambio gigantesco es imparable. Una vez que ha logrado, que se le ha dicho de todo, lo dijimos la semana pasada, se le ha dicho de todo. Yo jamás he visto ni siquiera contra que es zoofílico, que es con la hermana, como si incestuoso, que compraba, no sé, una cosa increíble. Aún así, ha alcanzado un 30%, como dice el doctor Latouche, posible, todo indica que eso más bien es el suelo, no tiene ninguna razón para decrecer, todo lo contrario, mientras que los otros sí, y realmente se enfrentan hasta ante la situación de que llegar a él puede suponer un cambio de sistema o realmente una disrupción que lleve a una crisis, como ya dije, que lleva a un enfrentamiento civil sangriento. Esta es la realidad. Pero desde luego va a haber un desenlace, ya sea en conflicto civil o ya sea en crisis institucional. Eso es seguro, pero es imparable. O sea, no hay ninguna razón para que Milei no siga creciendo y sí que las hay para que los demás sigan decreciendo. Es una figura poco conocida en el contexto latinoamericano. Cuando se ha producido todo este efecto comunicacional de que un candidato con esas particularidades, y vamos a detenernos ahora a hablar de sus propuestas. Miren estas 3 medidas que presenta como las acciones que tomaría de llegar a la Casa Rosada. Nada más y nada menos, dolarizar la economía en Argentina, un país que tiene un sistema mixto de control de cambio que ha generado toda una serie de problemas económicos con una afectación en el ingreso y ya empieza a generarse una migración importante que siempre ha tenido Argentina oleadas migratorias, pero últimamente es otro tipo de inmigración la que está saliendo de la Argentina. Ha dicho Milei entonces, no solamente dolarizaría la economía, sino que también privatizaría las empresas estatales. Esa privatización de algunas empresas estatales para reducir el gasto público es criticada como una nueva versión del modelo neoliberal. Pero todavía más, sus críticos, aparte de decir que es un loco, lo cual él rechaza diciendo que es un genio y que hay que distinguir la genialidad de la locura, lo comparan con Donald Trump y con Jair Bolsonaro. La pregunta es, doctor Miguel Ángel Latouche, ¿estamos en presencia de un loco, de un populista al mejor estilo argentino de Donald Trump y Jair Bolsonaro? Mire, yo no lo sé, yo creo que es muy temprano en este momento para evaluarlo. Tiene algunas características que lo hacen similar, yo creo, a Trump, a Bolsonaro, a ese nuevo liderazgo de derecha. Pero sin duda es un tipo inteligente, tiene una formación, tiene un discurso que ha calado en la población argentina. Claro, su visión es en extremo liberal, yo creo que eso tensiona muchísimo al sistema político, o podría tensionar muchísimo al sistema político argentino, porque evidentemente la tradición argentina va por otro lado, va más montada por el lado de la socialdemocracia, de esta socialdemocracia extraña que Vicente ha mencionado antes, y que efectivamente ha privado durante el desarrollo histórico de los últimos 70 años argentinos quizás, ¿no? ¿Tiene Milei la posibilidad de construir consensos dentro de el sistema político argentino de manera tal que las reformas que propone, que son
polémicas todas, interesantes para la discusión. Evidentemente, la dolarización le funcionó al Ecuador, pero la dolarización de facto venezolana no funcionó. Yo no sé si es posible, por ejemplo, eliminar el Banco Central en Argentina. Hay un tema constitucional que habría que revisar. Y es evidente que, aun cuando el kirchnerismo no tiene posibilidades de crecer efectivamente electoralmente, yo no creo que tenga la capacidad para recoger un número de votantes superior al que tiene en este momento. En el caso de que Milei gane las elecciones, yo voy a ser un poco más conservador. Entiendo que hay una discusión electoral que se va a dar, preelectoral que se va a dar, hay una campaña que se inicia y va a haber una discusión entre los factores que están en juego, ¿no? Milei tiene muy buenas probabilidades, yo no sé si él está digamos, pero en caso de ganar las elecciones, el kirchnerismo va a ser un factor que va a estar en contra y que va a generar una presión política. Yo no creo que Milei sea un loco, yo no creo que Milei digamos, sea alguien incapaz de ver la realidad, de medir cuáles son sus capacidades reales de jugar dentro del sistema político, de construir alianzas, de pasar leyes, las leyes que tengan que pasar. Esto va a depender mucho su éxito de la capacidad que tenga para no jugar en los extremos. Milei es un libertario en lo económico, pero en mi opinión es intolerante en lo político. Claro, estamos en un momento preelectoral, ¿no? Estamos en un momento de campaña y hay unas tendencias propias de los candidatos a radicalizarse. Pero lo que hemos visto en Milei es un hombre intolerante que insulta, que descalifica a los contrarios en las discusiones, y esa es una tendencia que es muy clara en toda América, ¿no? Porque es la misma tendencia que vemos en Trump o en Bukele o en Bolsonaro. Y bueno, evidentemente su postura es una postura de derecha y eso lo coloca, digamos, yo diría, en el mismo bando, en la misma situación que este liderazgo de derecha emergente, ¿no? Mi temor, debo decirlo, es que ante el autoritarismo de izquierda pueda desarrollarse una tendencia autoritaria en la derecha y juguemos de nuevo en los extremos, ¿no? Y esa es una cosa que habría que considerar dentro del proceso político que vive América Latina en estos momentos. Hay muchos elementos para considerar, sobre todo cuando el enfoque está concentrado en el estilo de liderazgo. Esta es una figura, Javier Milei, completamente atípica, con un carisma que provoca grandes afectos y también múltiples resistencias. En este momento es el actor político más importante de Argentina. Hace unos meses los analistas políticos no llegaban a imaginarse el efecto que generaría un candidato que se autodefine como libertario, que cuestiona a la élite política tradicional de la Argentina denominándola casta y que inclusive se atreve a retar a los otros sectores de centro derecha que no están apoyándolo, diciéndoles y acusándoles de ser responsables de lo que ha pasado en la Argentina, porque en sus términos son copartícipes del desastre, del caos y de la tragedia que vive en sus términos el pueblo argentino. Con este discurso para algunos antisistema ha logrado capitalizar un descontento. Doctora Isabel Valero Navarro, estamos en presencia de la versión argentina de Donald Trump, de Jair Bolsonaro. ¿Es una forma de populismo de derecha o Milei simplemente está diciendo lo que los indignados quisieran decir y lo que las mayorías quieren escuchar?
Pues yo creo que Milei lo que dice es lo que las mayorías quieren decir y no le veo, es totalmente diferente a Trump y también totalmente diferente a Bolsonaro. Yo Bolsonaro no es que le haya estado escuchando, pero no le he escuchado ese discurso de intolerancia. Al contrario, ojalá tuviésemos en España un líder como Bolsonaro, por ejemplo. Donald Trump es una persona muy peculiar. Y Milei es así, es una persona muy peculiar. El tema es si Milei, que es intolerante en lo político, hombre, cuando tú tienes un país que está sumido en la extrema pobreza, con una deuda, con una inflación incontrolable. Vengo ahora mismo de un programa con el hispanista argentino Patricio Lons y me comentaba que en Argentina ya no se abren negocios porque no saben el valor del dinero de un día para otro, con lo cual no saben que no pueden poner un negocio. También entendemos con una nación que tiene más de un 40% de pobreza, pero de pobreza extrema. No es la pobreza que conocemos en Europa, con lo cual hace al final a la gente, y luego la gente capaz o capacitada se exilia, con lo cual lo que quedan en un país, por ejemplo, como Argentina, es al final una pobreza, gente dependiente totalmente de subsidios y del Estado, que no les permite avanzar. Entonces ha salido un candidato como es Milei, que es disruptivo, y coincido con Vicente que pase lo que pase ese 22, va a haber una crisis institucional o un enfrentamiento, porque no, el kirchnerismo o el peronismo, como se quiera llamar, no va a dejar perder el poder así como así. Luego también es verdad, veremos cómo se desarrolla dentro del sistema político, si se le permite. Yo las medidas que dice que va a tomar no es que esté ni a favor ni en contra, sino que veremos a ver si las puede desarrollar. Es verdad que el tema de la privatización de las empresas estatales crea, sobre todo en una sociedad que vive en una socialdemocracia, en un estado de partidos, como dice Vicente, extremo y muy peculiar. Pues si no va a haber eso, con miedo, ¿no? Veremos a ver, porque tampoco Milei ha mentido, ha dicho claramente lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y bueno, igual que llevan tantas décadas probando recetas que son siempre las mismas, aunque hay una parte de Milei, por ejemplo, en lo referente a las ideas que expresa, que en absoluto estoy de acuerdo, pues también tiene derecho a probar otra manera de hacer política. Veremos a ver si funciona. Lo que sí está claro, que si Milei consigue ganar en las elecciones del 22 de diciembre, esperemos que el giro en Hispanoamérica se dé. Es decir, se dé en el sentido de los gobernantes y de los países, porque vemos que lo que está trayendo esa extrema izquierda y ese progresismo del que tanto hablan son países más endeudados, más pobres y dependientes al final de una deuda que no para de crecer y dependiente de potencias extranjeras. Con lo cual veremos si Hispanoamérica, o en este caso Iberoamérica, porque incluyo a Brasil, empieza a coger las riendas de su destino. Coger las riendas de su destino, nos está diciendo desde Madrid Isabel Valero Navarro. ¿Será Javier Milei quien tome la rienda de la Argentina y desde la Casa Rosada decida de plano dolarizar la economía, acabar con el Banco Central y al mismo tiempo tener una política de expansión y de inversión, atrayendo capitales bajo la perspectiva económica del libre mercado que defiende como libertario? ¿Estará un país que tiene un excesivo control de cambio en este momento, con una política social muy arraigada desde el Ejecutivo y con una capacidad de movilización que, a pesar de la indignación, no se puede subestimar la capacidad que tiene el peronismo
para movilizar no solo a las bases y a su militancia, sino a un amplio sector de la población que habitualmente no participa en política. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿estamos en presencia de un populista? ¿Es Milei la versión argentina de Donald Trump o de Jair Bolsonaro? ¿O es simplemente un líder que dice lo que la gente quiere escuchar, aparte con una formación académica que envidiarían el mismo Bolsonaro y el mismo Trump? No, esta narrativa que han creado los medios de comunicación llamando ultraderechista, nazi y cualquier cantidad de epítetos innecesarios a Milei es simplemente una forma muy burda, diría yo, de apartarlo ideológicamente hablando de todo lo que es la izquierda, satanizarlo además. Hay muchísimas diferencias entre un Bolsonaro, un Trump y un Milei, empezando justamente por la parte académica. Entiendo que ni Bolsonaro ni Trump han pasado o tienen la calificación académica que tiene Milei. Trump y Bolsonaro son conservadores abiertamente y lo han expresado cualquier cantidad de veces, mientras que Milei es libertario, aunque a veces se devuelve al liberalismo puro y después se vuelve a lo que es ser libertario. Pero no, eso es una forma que ha encontrado la prensa de hacer un relato buscando satanizar justamente la figura de Milei. No ha bastado con censurarlo, sino que además han buscado demonizarlo de la misma forma que se ha demonizado a Trump y que se ha demonizado a Bolsonaro, porque evidentemente él viene a romper con todas las mafias que ha construido la izquierda kirchnerista desde que está en el poder. El terror que tienen es que él va a cortar con todos los subsidios a plataformas mafiosas, porque ya se comportan de esa forma, como las abuelas de la Plaza de Mayo, como las feministas, como el lobby LGBTQ+, y todas estas plataformas que actúan mantenidas por el Estado, ergo mantenidas por la ciudadanía. Una ciudadanía que está muy cansada de todo esto, una ciudadanía que está desesperada porque Argentina está en su peor momento económico y no hay aires de que va a haber un cambio. Justamente el kirchnerismo habla de que va a radicalizar sus posturas. Por eso es el desespero que tienen unos y otros, porque saben que una vez que Milei llegue al poder se va a terminar toda esta forma de Estado paternalista que ha hecho tanto daño y que por fin parece que muchos han despertado y están viendo el efecto tan negativo que tiene. Pero no hay punto de comparación entre unos y otros, es simplemente una manera de demonizar muy burda que han encontrado los medios de comunicación y todas estas plataformas que hacen vida en la izquierda, buscando que Milei, que tiene una fuerza de león, como su mismo entorno lo dice, pierda esa fuerza y no crean en él, cosa que él ha demostrado que inclusive solo ha podido con todo este monstruo que desafortunadamente tiene secuestrada a la Argentina. Monstruo que tiene secuestrada a la Argentina, está diciéndonos Jennifer Barreto Leiva desde Caracas, en Venezuela. Javier Milei tiene unas propuestas bastante provocadoras. Y cuando se estudia la teoría del liderazgo, los líderes carismáticos suelen mover tantas emociones, sentimientos, esperanzas y temores que uno podría decir fácilmente que si Javier Milei fuera socialista, con un discurso radical del socialismo a partir de su carisma, también estaría movilizando a un sector muy importante de la población. Alguien dijo alguna vez que la política es mucho más emocional que racional. Los líderes que logran tocar la fibra emocional de los pueblos tienden a polarizarlos, a dividirlos o a unirlos. Esperemos que la polarización, la división, la crisis y el enfrentamiento no sea el espíritu que estimule el sistema democrático en la Argentina. Es un pueblo que tiene a más del 40% de su población en condición de pobreza,
con un potencial enorme y con un espíritu de cohesión en la clase trabajadora que podría perfectamente tener a Argentina, como ya lo ha sido, como uno de los países y de las economías más fuertes del mundo, sobre todo en esa primera mitad del siglo XX, que fomentó tanto la inmigración de Europa hacia América, no como ahora está ocurriendo, que es a la inversa. Entonces, bajo esta perspectiva, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, estamos en presencia de la versión patagónica de Donald Trump. Estamos en presencia, como dicen algunos titulares, de la versión argentina de Jair Bolsonaro, o es el señor Javier Milei un líder carismático con particularidades y especificidades que lo vuelven único en el acontecer político de la actualidad. Sin duda, sin duda. Javier Milei sí que tiene algo en común. No, es decir, no tiene ningún parecido en cuanto a la figura ni en cuanto a política. Pero sí que tiene en común que es que representa o es quien coge la bandera del cambio de paradigma. Eso. ¿Sí? Entonces, Milei es el cambio de paradigma en Argentina, algo que Macri no se ha atrevido. No se ha atrevido. Y eso que es una figura importante, Macri, una figura de mucho peso, pero no se ha atrevido a enfrentarse al establishment internacional, socialdemócrata, al FMI, a lo que es el statu quo internacional, financiero, Wall Street, Washington, cuando está ocupado por los demócratas. No se ha atrevido a Bruselas. El único que se enfrenta a un cambio de paradigma, porque además viene bien a un cambio que necesita Argentina, un cambio de régimen, es que es un cambio de régimen. Y ahí, la única poco disenso que tengo con el doctor Lattuce sería, es que va a un autoritarismo. No, no es un autoritarismo, es una necesidad de un cambio radical en la que él no va a utilizar la fuerza, la van a utilizar contra él. Es decir, en ese aspecto, por una parte, está el cambio de paradigma internacional al que nos enfrentamos, del que ya he hablado varias veces, un cambio de paradigma que se va a sustanciar o no el año que viene en Estados Unidos, porque va a ser quien va a decidir a nivel mundial todo ese cambio de paradigma. Me temo, desgraciadamente, vuelve a ser Estados Unidos quien va a decidir el futuro del mundo, desgraciadamente, pero así es. Y en Argentina lo representa Milei. Pero es que Milei se basa, o sea, es el único, y por eso está asombrado realmente toda la sociedad argentina, el único que ha expresado un modelo completo, desde una definición básica hasta un programa completo y hasta lo más simple. Es increíble. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué tipo de...? No, milenarismo es exactamente el del gran prócer, doctor en economía, Alberto Venegas Lynch, que definió esa definición increíble en Argentina del liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, algo totalmente radical, la libertad y la propiedad. Entonces, bajo ese principio, es el primero, es decir, que realmente se atreve a decir, oiga, basado en biología, no en conceptos religiosos, ¿qué demonios podemos cuestionar la vida? No puede haber ninguna excusa para haber aborto. Entonces, por ejemplo, o determinados elementos de consenso en el statu quo que se ha aceptado ya por todo el mundo occidental. Entonces, los ha cuestionado y ofrece un cambio radical de paradigma, un cambio radical de acabar con la partidocracia, de hacer una república constitucional real, el que el legislativo tenga un voto real directo, era un voto de lo que se llama el voto de papeleta única, porque es una locura allí, son papeletas que miden hasta 1 metro, porque en la misma papeleta hay una lista para una cosa, otra lista para... Es una cosa fantástica, con el nombre del logo del partido. Hay, bueno, en España casi es una broma al lado de la Argentina. Hay hasta 1 metro de distancia físicamente, una papeleta, porque el partido pone la lista para Senado, la lista para Congreso, la lista para una ciudad, la lista para... en 1000 listas en la misma papeleta. Entonces, es el extremo, ¿no? Eso quiere cambiarlo, y quiere cambiar, evidentemente, lo que llama el plan motosierra, explicado muy fácilmente para la gente promedio, normal, media, de cultura media, pero que es algo complejísimo, que él lo tiene
y lo demuestra, trata con inteligencia, habla con conceptos complejos, algo que no hay ya en los políticos actuales, que tratan de prácticamente retardados o infradotados mentales a la población, como si estuviesen en un parvulitos. Se atreve a hablar con cosas complejas, y eso a la gente, incluso humilde, le gusta. Es decir, realmente su carisma es natural, no está basada su fuerza en el carisma, está basada en sus ideas, y de hecho por primera vez recoge esa idea de Adams, de Estados Unidos, de la república, es una república de leyes, no de hombres. Es decir, es basada en los proyectos, en las ideas. Es el primero que ha dicho, no, esto es pura ideología en cuanto tenemos un criterio ideológico muy claro. Y un criterio moral porque es inmoral robar de esta forma como roba el Estado legalmente, con esa brutal utilización criminal realmente de los elementos económicos, ya sean de la moneda o ya sean de los impuestos. Estamos hablando de un país donde no hay libertad sindical porque te obligan a sindicarte. Tienes la obligación de sindicarte en un determinado sindicato. No hay libertad sindical. No puedes montar un sindicato como quieras. Está todo monopolizado por sindicatos, por sectores. Es en realidad un modelo fascista creado por el peronismo hace décadas, pero con apariencia de un sistema político. No puedes importar lo que quieras. Se llama sustitución de importaciones. No puedes exportar lo que quieras. Pasa por unas retenciones. Es realmente un Estado criptofascista que en realidad tiene una apariencia y se ha homologado como una democracia, pero cuyo Estado hace cosas que en cualquier otro país, me atrevo a decir, en algunas cosas hasta en Venezuela, se le estaría prohibido. Es increíble, algunas de ellas. Entonces, en ese orden de cosas, el único riesgo, y ahí sí que estoy de acuerdo con el doctor Latouche, pero porque viene del Estado y viene no solamente de la izquierda, sino del statu quo y del establishment, creo que si llega a las elecciones, Milei va a ganar, seguro. No me cabe la menor duda, solo conocer mínimamente sociológicamente el tema, y a diferencia de Colombia, como aquí estamos a tres bandas, una estructura compleja, no se le puede hacer una trampa de tal dimensión como para tumbarlo, es casi imposible, precisamente porque hay otros dos bloques, no uno solo. Y por otro lado, sí que hay una posibilidad de que no sea presidente, y hay que observarla, que es que acabe o físicamente aniquilado o de alguna forma legalmente borrado de las elecciones. Estamos hablando de un país donde la vicepresidenta es una criminal ante la justicia. Es una criminal condenada, la vicepresidenta del país, que además dirige el partido, en la que es una obviedad empírica que el presidente es un fantoche, que ya no figura, ni siquiera sale en la tele, porque quien gobierna se le ha pasado el mando al ministro de Economía, que es candidato, una cosa inusual. Entonces, en un país inusual, en un país en el que hay una criminalidad demostrada en sus propios sistemas judicial que está gobernando, que hay un peligro en la que eliminaron al fiscal que estaba a punto de juzgar a la entonces presidenta, hoy en día vicepresidenta, condenada en la justicia, sí que existe la posibilidad de que acaben quitándolo de la carrera vía legal o vía físicamente. Está subiendo la temperatura en el termómetro. Sube la temperatura en el termómetro. Que se hayan puesto de acuerdo hoy el doctor Miguel Ángel Latouche y Vicente Ferrer de Pellicer deja en evidencia el carácter del liderazgo de Javier Milei. Miren nada más 3 propuestas polémicas en materia de seguridad. La primera habla de una lucha frontal contra el narcotráfico. Segundo, defiende el porte de armas de forma libre. En un país como la Argentina, imagínense lo que generaría el porte legal de armas de forma libre que tantas polémicas ha generado y todavía suscita
en los Estados Unidos. Y por último, ha dicho que va a combatir frontal y radicalmente la ocupación de tierras. Es decir, que va a defender la propiedad privada a toda costa desde el paradigma libertario y liberal que propone. Sube la temperatura en el termómetro. Esta conversación se puso buena, el tiempo se ha ido volando, pero doctor Miguel Ángel Latouche, ¿qué podemos concluir de lo que está pasando en Argentina? Sí, déjame hacer una precisión. Yo no creo en este punto que Milei sea autoritario, creo que hay una tentación autoritaria, ¿no? Porque hay una tendencia hacia la radicalización que lo lleva a ser intolerante y eso para mí es preocupante, ¿no? Yo creo que Milei puede ganar las elecciones, va a ser un proceso muy complicado para la Argentina, no porque las ideas de Milei no sean valorables, sino porque van a entrar en contradicción con una tradición, con un modo de hacer las cosas, con una manera de entender el proceso político, con una cultura política que se ha enquistado, digamos, en el quehacer de la política en Argentina. Creo que va a ser de mucha tensión y a mí eso me preocupa mucho porque yo como venezolano viví la experiencia de Carlos Andrés Pérez en el 89 y todas las protestas y los posteriores golpes de Estado que se le dieron al presidente Pérez y que han traído como consecuencia la situación contemporánea de Venezuela. Me preocupa además porque no todo el mundo puede competir desde la misma situación. Es decir, garantizar las libertades está perfectamente bien, siempre y cuando podamos garantizar oportunidades iguales para todos. Y eso en una situación en un país en el cual 40% de personas son pobres, no parece posible de entrada, ¿no? Entonces, todo el proceso, yo me pregunto, porque no lo tengo claro, cómo se va a dar el proceso de desmantelamiento del Estado que está proponiendo Milei. Me preocupa mucho el tema del porte de armas, me parece muy peligroso, porque estos países han sido países levantiscos, han sido países en los cuales la violencia se ha instalado en más de una oportunidad, ¿no? Milei es un hombre polémico, y hay que observarlo con cuidado hacia el futuro, ¿no? Porque juega un papel importante en este momento de la política argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Alemania, doctor Miguel Ángel Latouche. Muchísimas gracias a ustedes. Doctora Isabel Valero Navarro, ¿qué podemos concluir de lo que está pasando en la Argentina con Javier Milei? Pues coincido bastante con el profesor Latouche. Veremos cómo se hacen estos procesos, porque evidentemente esto no puede ser de un día para otro. Veremos a ver cómo lo gestiona, pero lo bueno que tiene Milei es que lo ha explicado y lo tiene muy claro. Pero veremos cómo se desmantela ese régimen, si podrá ser posible, cómo se desenvuelve dentro de ese sistema político. Y lo único que nos queda es observar, y sí vienen meses preocupantes en los que puede haber un estallido social. Aquí se han dado muchas claves de ese comportamiento social, de lo que puede ocurrir, pero habrá que darle una oportunidad y yo creo que estaría bien que Argentina pues juegue otras cartas. Yo lo único, para terminar y despedirme, es decirle a Milei que en lugar del dólar podría recuperar el real de A8, que sería bastante mejor para todo Hispanoamérica. Pero bueno, esto, bromas aparte. Sí, yo creo que hay que estar atentos y ver cómo son esos procesos, porque no creo que sea tan fácil. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Madrid, doctora Isabel Valero Navarro. Se nota que el verano tiene la temperatura alta por allá, ¿no? Sí, pero como siempre, te lo voy a decir, la canícula aquí es normal, el calor es normal y el clima siempre cambia y es algo que es normal. Pero vamos, es un verano como todos. Un verano como todos. Muy bien. Doctora Jennifer Barreto Leiva,
En Caracas, ¿el verano está como todos o está lloviendo por allá? ¿Y cuáles son las conclusiones de lo que pasa con Javier Milei en la Argentina? En efecto, ya empezó el diluvio que desde temprano se avisaba que venía. Y el verano ha estado bastante húmedo como de costumbre. Con el tema de mi ley, yo quiero ser un poco más esperanzadora porque sé el infierno que se está viviendo en Argentina, nadie me lo puede contar porque lo estoy viviendo en carne propia, pero de una perspectiva muy diferente por todo lo que muy bien explicaba Vicente minutos atrás. Quiero apostarle a la esperanza que está a las puertas de Argentina. Espero Milei no pierda las perspectivas con este baño de masas tan emocionante que he recibido, en especial en las últimas horas, que no pierda los objetivos. Tiene unas intenciones muy loables con su país, que nada más y nada menos es rescatarlo de las garras del kirchnerismo, y esperemos que todas esas buenas intenciones se conviertan en propuestas que se vean en la realidad, que se concreten, que ese descontento desaparezca porque regrese la alegría, la esperanza, la paz y la libertad a Argentina. Y como han dicho todos los panelistas anteriormente, en efecto hay que mantenerse observantes, expectantes de lo que pueda venir, porque si algo conozco de primera mano es la violencia con la que siempre trabaja la izquierda y no van a quedarse tranquilos en caso de que llegara a ganar Milei. Sé las tácticas que utilizan y no son precisamente pacíficas y humanas como muchos alegan. Así que hay que observar muchísimo los meses a venir, pero siempre guardando la esperanza porque es posible, bastante posible diría yo, que a Argentina regrese la libertad, la prosperidad y la esperanza que espero regrese nuevamente a mi tierra también. Nos vemos, Dios mediante, en 7 días. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Bajo este contexto, entonces, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué podemos concluir de lo que está pasando en Argentina en 2 minutos? Porque ha subido mucho la temperatura. Me imagino que el calor en Cartagena está intenso como sus murallas, ¿no? Por supuesto. Bueno, con un poco de lluvia, ¿eh? Es decir, para llevarle la contraria a los calentólogos. Pues lo que podemos concluir es la juventud, que la demografía argentina, a diferencia que en Europa es extremadamente, tiene una cantidad de población enorme, creo que llega al 40% de los menores, y la gente de menos de 40 años, casi el 50% de la población, ha decidido que no soporta ya más esto. Es un régimen que ha multiplicado por la pobreza por 5 en 20 años, que ha multiplicado, le ha metido 13 ceros a su moneda en 40 años, que ha destruido toda posibilidad, que ya decía alguna película famosa, por algún actor argentino famoso en los 90, que no era un país, era una trampa, que están hartos de eso y que es un régimen que se derrumba, que es muy difícil, es verdad, como han dicho todos, que se está derrumbando. Pero yo tengo la alegoría, la alegoría del Titanic. El Titanic está roto, se está hundiendo. Seguir dentro del Titanic es una muerte segura. Saltar al agua es dificilísimo sobrevivir, es porque puedes congelar. Es muy difícil sobrevivir, es muy difícil. El plan muy explicado y milimetrado que lo tienen, es muy difícil de sobrevivir. Pero quedarse en el Titanic es seguro, ¿no? Entonces, están ante esa situación extrema y, por tanto, concluyo con esa frase que ya es un eslogan de la abrumadora mayoría social, sobre todo de la gente joven y de la gente que ya amo, ¿no? que está dispuesta a ir a intentarlo, aunque puede llegar a la sangre. Y ya dicen que es o Milei o Ezeiza. Ezeiza es el aeropuerto para salir del país. Esa es la conclusión y a lo que se va a enfrentar Argentina ahora. Milei o Ezeiza. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a vosotros, un gusto, un honor estar con vosotros y hasta la próxima. Lo hemos visto. Javier Milei es la opción electoral
que va liderando la intención de voto en la Argentina. La mayoría de los estudios de opinión aproximaban un cercano y probable empate técnico entre las tres grandes fuerzas en disputa. Lo cierto es que ninguno advirtió que Javier Milei estuviese hoy en la posición preferencial en esta carrera electoral. Eso también implicará revisión. No existe estudio técnico que sea infalible, pero lo cierto es que cuando aparece una figura con este talante, con estas características y sobre todo con este discurso antisistema, un discurso crítico no solo del Estado y de la sociedad, sino del mismo pueblo argentino. El señor Javier Milei se atreve a retar a sus ciudadanos a ir más allá en lo que él considera se deben tomar cambios urgentes. Desde aquí celebramos que en Argentina está reinando la democracia, porque no ha habido reclamos, excesos, más allá de un señalamiento de que se iban manipulando las encuestas para conducir el voto en palabras de Javier Milei. Lo cierto es que el resultado electoral se conoció temprano, en paz y con el reconocimiento tanto del gobierno y de sus candidatos como de todos los actores políticos. La democracia en un país como Argentina es uno de los grandes logros de esta sociedad que ha conocido el rigor de las dictaduras. Y deseamos desde aquí que la paz reine, que la cordura prevalezca y principalmente que el elector elija bien por el bien del país, que no impere la polarización ni la división, porque, insistimos, si a Argentina le va bien a Sudamérica y le va bien al mundo. Hoy nadie está alejado de impactar positiva o negativamente al contexto global. Lo local incide en lo internacional. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.